El día de hoy vamos a trabajar las fórmulas de solución de ecuaciones diferenciales en Python, ¿de acuerdo? Para eso vamos a entender qué estructura nos dan las fórmulas, ¿sale? La idea es que nosotros comencemos con una y', ¿de acuerdo? Igual a una función que depende de xy, ¿de acuerdo? Es decir, teníamos una ecuación diferencial y despejamos la derivada de y. Eso es lo que estamos haciendo. Una vez que tenemos este despeje, ¿de acuerdo? Vamos a considerar que iniciamos en un x inicial, x0, y conocemos y0, ¿de acuerdo? Es decir, un valor de y inicial. Otra forma de describir esto es que tenemos y de x0. Conocemos tanto x0 como el valor de y evaluado en x0. A eso se refiere este parámetro. Y tenemos un xt al que queremos alcanzar a través de una serie de pasos de tamaño h. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un xt, vamos a llamarle xf mejor, porque es de decir x final, ¿de acuerdo? X en el origen, x final, y en el origen, h que son los tamaños de paso. Y en general nuestra idea es ir calculando y en el paso, vamos a llamarle i más 1, como y más una estructura, ¿de acuerdo? O una fórmula que depende del modelo, bueno, más que modelo, el método de Runge-Kutta, ya sea que hablemos de primer, segundo, tercero. Básicamente esta va a ser la estructura. Entonces, la idea es que nosotros vamos a ir avanzando desde x0 hasta xf, ¿de acuerdo? A través de pasos de tamaño h. Eso significa que nosotros podemos trabajar ya sea con un while, ¿de acuerdo? O con un for, como nos sea más cómodo, y ver si el x que estamos evaluando es menor que el xf, ¿sale? Mientras esto suceda, pues lo que vamos a hacer es calcular y más 1 igual a y más la fórmula que tengamos acá, ¿de acuerdo? Y calcularemos el nuevo xy como xy más el tamaño de paso h para poder reciclar todo esto, ¿sale? Con lo cual, pues esto se vuelve relativamente sencillo, ya que tenemos una estructura muy sencilla en la cual trabajaremos, porque casi todos se comportan de esta forma. La único es que cambia la manera de calcular esto, ¿de acuerdo? ¿Sale? Para eso, pues vamos a trabajar con las diferentes fórmulas y veamos que el primero de estos métodos es el método de Euler hacia adelante, ¿de acuerdo? El método de Euler hacia adelante, tiene la estructura de y más 1, ¿de acuerdo? Aquí nos lo maneja como n, y creo que esta es la forma que más nos conviene, y más hf de y, ahí lo manejan como t, pero vamos a llamarle xy, ¿de acuerdo? Entonces, como tiene esta estructura, pues esa estructura es la que vamos a meter aquí dentro del for, o del while, o de lo que querramos, y lo vamos haciendo, ¿de acuerdo? Ok, pues vamos a empezar a programarlo, ¿sale? Entendiendo que despejaremos primero y, ¿de acuerdo? Necesitamos definir una ecuación diferencial, la que sea, quién sabe, independientemente de qué nos dé. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial que es, ¿qué les parece? X seno de y más y seno no, seno no, vamos a ponerle un coseno para que así se vea como que rudo, ¿de acuerdo? Más coseno de x, no sé cuál sea la solución de esto.
Y vamos a decir que queremos, o que y en 0 vale, vamos a decir que vale 1, ¿de acuerdo? Y que, y que queremos, bueno, en este caso x0 sería 0, y0 sería 1, y queremos queremos el valor de y cuando el x final es 2, ¿de acuerdo? Con un tamaño de paso ¿qué será? De 0.1 para que nos haga como que 20 pasitos esto, ¿de acuerdo? Básicamente esas son nuestras condiciones iniciales, es decir, queremos saber cuánto vale y evaluado en 2. Esa es nuestra incógnita y eso es lo que nos va a dar el método de Euler hacia adelante. Entonces, vamos a definir esta función como y'. Nos conviene separarlo de la estructura del método de Euler y después programaremos el método de Euler. Entonces, estamos aquí y vamos a definir. Profe, Mándeme. entonces siempre necesitamos la ecuación diferencial explícita y si no se puede, entonces, si no podemos hacerla explícita, si no podemos despejar a y', entonces se aplica otra cosa. ¿Sí? En general, como tienes una ecuación diferencial ordinaria, ¿sale? En general es posible despejarla. Lo que no te va a ser posible, ¿de acuerdo? Es resolverla tan fácilmente. Es más, la idea es que no puedes resolverla con los métodos analíticos que se tienen y entonces es ahí donde la avientas métodos numéricos, ¿de acuerdo? Es muy raro que una ecuación diferencial de primer orden no se pueda despejar. De hecho, no me viene a la mente ninguna, pero no niego la posibilidad de que no existen algunas que no sean despejables, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Sí, sí, sí. No recuerdo alguna que no lo sea, pero pues no creo que sea imposible. Ok, vamos a ponerle aquí la función f, porque es el nombre que le estamos dando a este despeje, ¿sale? Es decir, esta expresión de aquí es equivalente a tener f de x, y, ¿de acuerdo? Es x seno de y más y coseno de x, ¿de acuerdo? Entonces, ya que lo tenemos, entonces f de XX, y, por decirle, darle algún nombre, ¿de acuerdo? Y aquí será, estamos, ¿qué estamos utilizando? ¿NumPy o mat? NumPy. NumPy. Entonces, import NumPy as NP, sale. Entonces, aquí sería salida igual a la fórmula que dimos es x por seno de y más y por coseno de x. Entonces, x por np.sin de y más y por np.cos, cois, es francés, ese coseno. XX sale. Entonces, return salida, y ahí está. Esa es la función que representa el despeje de nuestra ecuación diferencial y es importante que esté separado porque nos va a permitir cambiar esa expresión y entonces ya cambia todo lo que tenemos que hacer en el problema. Es decir, ahí está el núcleo del cambio de nuestra ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir al método de Euler hacia adelante. Vamos a ponerle EA porque soy bastante flojo em, y me da flojera escribir mucho. Entonces, con que pongamos EA, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un X0, un X final, un Y0 y un tamaño de paso, ¿de acuerdo? Para poder identificar pues, cuántos elementos van ahí.
¿Sale? Necesitamos algo más, además de esto. Y es 0, aparentemente no, ya tenemos F, entonces es todo lo que necesitamos. Parece ser que es lo único que ocuparemos para el cálculo. Ok. Entonces, pues empezamos. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Empezaremos con un while, mientras que x0 sea menor que xf. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dos puntos. ¿Qué será? Y. em, Profe, mándeme. Si el while por defecto x0 solamente llegaría hasta xf-1, ¿cierto? X0 menos no, xf-1, porque llega así como que hasta uno antes de xf, ¿cierto? hasta un incremento antes de XF. Entonces tendríamos que ver si es hasta el igual, ¿no? Ah, lo que iba a preguntar, si el método, salud, si el método nos Gracias, quiere, perdón. no se preocupe, si el método nos quiere decir que es el valor que tiene la función en xf, entonces sí tendríamos que considerarlo, ¿cierto? O no Ñam, necesariamente. ñam, 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 ñam. Es Veamos que, la fórmula. ok, lo que pasa es que vi unos videos de cómo lo hacían a mano y unos decían que sí, sí llegaban a ese valor y otros como que se quedaban un paso antes y decían, ah, sí, hasta aquí. Y así de, pero bueno, A ver, la duda es sobre el X. sí, Si este es el y más 1, que va a ser igual a nuestro YF, entonces el XY, a lo que voy, el XY no debe de ser igual al XF, debe quedarse un paso antes, ¿estamos de acuerdo? sí, ya vi, sí, ya vi. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es que algunos sí lo calculan y los otros no lo calculan. En realidad, nosotros sí lo vamos a calcular. ¿Sale? A ver, a qué me refiero? A lo siguiente. Y0, o es que no quiero confundirlos, así es que voy a escribir esto primero, ¿de acuerdo? Esto sería Y0 más H por la función evaluada en Y0 y en X0, ¿de acuerdo? Es decir, eso sería Y0 más H por la función que definimos arriba, evaluada en X0, Y0. ¿Estamos? ¿Sale? Sí, Pero ahora, ¿a quién se lo asigno? Ese valor existe, ¿de acuerdo? Ya se creó y ahí vive. Pues vamos a asignárselo a Y0. Es decir, hace todos los cálculos de la derecha y una vez que los tiene, se lo asigna a la variable que está en la izquierda. Y eso permite que no necesite crear nuevas variables. Simplemente se están calculando. Y eso también nos permite que si vamos a comparar con X0, pues X0 sea igual a X0 más H. ¿Sale? Eso va a hacer que X0 se vaya incrementando. ¿Cuándo se va a salir esto? Cuando X0 sea mayor o igual que XF. En ese momento se rompe y nos queda el Y más 1 y el XY más 1. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto. Voy a hacer un print X0, Y0 para que veamos cómo se comporta. ¿De acuerdo? Y aquí un return
O sin return. Podemos dejarla sin return. No estoy seguro. Voy a suponer que sí. Y entonces aquí vamos a hacer voy a llamar x igual a 0, que es nuestro valor inicial. ¿Vale? Y igual a 1. Y igual a 1. X2, que es el valor final, voy a llamarlo 2. Y HH voy a llamarlo, que dijimos 0.1, ¿no? Si era eso. Sí, estoy definiendo estos acá. ¿Vale? Entonces, este es voy a llamar print e-a, paréntesis, lleva x0, que es x, va a xf, que es x2, luego nos pide y0, que en este caso sería y, y luego el tamaño de paso, que sería h en este caso. Ahí está. ¿Sale? Y esta sería la estructura. Aquí nos va a imprimir todos los valores, pero no va a empezar en 0 y en 1, sino que se va a ir un paso más adelante. Debe de empezar con x 0.1, porque es el tamaño de paso, y el valor de y en 0.1. Así hasta llegar a 2. Sí, corre. Windows. Y aquí están los valores. Empieza en 0.1 y lleva al 1.1, luego en 0.2. Y así, este 0.8, 0.9, llega hasta 2, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y aquí nos va dando los valores de la función que modela esto. Aquí dice que no hay resultado que devuelva porque sí, aquí él no puso un return, entonces dice, pues, ¿sabes qué? Pues no devuelve nada. ¿Vale? Si nosotros lo graficamos, tú ciérrate. Lo que tenemos es un modelo de cómo se ve más o menos la función, ¿de acuerdo? Entonces aquí vista, hoja de cálculo, control V, control Z. Necesito una hoja de cálculo. Aquí está. Control V. Usar asistente para importar texto. Siguiente, espacios y siguiente, finalizar. Control X, control V. Es que esto empieza en 0 y en 1. Sale. Control C. Ahora sí, vamos acá. Control V. Y con todos estos, créame. Sí tenía el menú de crear, ¿verdad? Y yo, sí, aquí está. Crea lista de puntos. Ahí está. ¿Vale? Esta es más o menos la modelación de la función que estamos, o más o menos esta sería la forma que tendría la función que estamos modelando, ¿de acuerdo? Si tuviéramos más puntos, esto sería mejor y estamos llegando a que en 2 vale 3.3 y algo. ¿De acuerdo? Entonces, así se ve la función que estamos aproximando a través del método de Euler. ¿De acuerdo? O así es como el método de Euler hacia adelante describe, ¿sale? Una aproximación numérica de la función que resuelve la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces se ve bastante decente, se ve bastante bien. Ok, si reducimos el tamaño de paso, en principio mejora esto, ¿de acuerdo?
El problema es que pues, son muchos más puntitos. Control C. Creo que mejor los voy a graficar aquí. Control V. Siguiente, finalizar. Sí, sí quiero reemplazarlos, hombre. ¿Tú que te fijas en pequeñeces? Insertar gráficos de dispersión. Y ahí se ve. Vale, aquí se ve. Ya se ve mucho mejor cómo se describe la función que estamos trabajando, cómo se modela. Vale, llegamos a 2.99, es casi 3, ¿eh? Se ve bastante bien. ¿De acuerdo? Y lo mejor es que ya tenemos la aproximación al valor que estamos buscando y la aproximación del valor de la función a valores intermedios, que también se obtienen a través del método de Euler. Ok, y por lo menos ya podemos saber cuál es el valor a través del método de Euler que se aproxima numéricamente mediante Euler hacia adelante de la función que resuelve la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces el algoritmo no es muy complicado. Aquí voy a quitar este print para que ya no nos esté apareciendo. Aunque creo que debería dejarlo. Y mejor voy a poner aquí un return. Porque en realidad lo que queremos de esta cosa pues, es que nos devuelva el valor que se obtuvo después de aplicar todo el método. ¿De acuerdo? Entonces, si es eso, aquí en realidad, pues al correr esto nos debe aparecer solamente el último valor. El valor de la función o el valor que nos arroja el método de Euler hacia adelante, que aproxima para cuando x vale 2. ¿Vale? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a detenernos unos minutos.